Dios les bendiga, hermanos. Les invito para que vayan buscando en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. En este capítulo vamos a meditar el día de hoy. Si ya lo van encontrando, entonces ténganlo ahí abierto, ahí en sus piernas. Daniel, capítulo 5. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, está antes de Ezequiel. Ezequiel, Daniel. Sí está ahí, ¿verdad? Lo acabo de ver, ahí está. Ahí está en la Biblia. Y bueno, ya que lo encontró, vamos a repetir el versículo lema de este año, primera de Pedro 2:9. Va a aparecer aquí en la pantalla para que lo podamos leer, o si ya se lo sabe, ¿verdad? Ya estamos en octubre, ya son 10 meses por 4, pues alrededor de 40 domingos repitiendo este versículo. Esperemos que lo podamos memorizar. Dice así: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre estos temas que toca el libro de Daniel. La semana pasada hablábamos sobre la soberbia y sus nefastas consecuencias en nuestra vida. Hoy pues seguiremos viendo ejemplos difíciles, ejemplos malos que no deberíamos seguir. Hoy hablaremos sobre la humildad y cómo tratamos a la humildad. ¿Despreciamos la humildad o la recibimos bien en nuestra vida? ¿Qué concepto tenemos de humildad? Algunas personas piensan que humildad es sinónimo de debilidad, pero esto es un grave error. Otros creen que humildad es quedarse callado y tampoco tiene que ver con eso. Otros piensan que humildad es escasez de dinero y pues no necesariamente. ¿Qué concepto tenemos de la humildad? La Biblia nos habla y el Señor quiere enseñarnos para que seamos humildes en el buen concepto que Él muestra en su palabra. A través de Daniel vemos a un Dios todopoderoso que se presenta ante el pueblo, ante su pueblo que ha sido llevado cautivo y ante el gobierno que lo ha cautivado. El Señor se muestra como el todopoderoso ante el rey Nabucodonosor. Cuando Daniel y sus amigos hallan gracia, no se contaminan con la comida del rey, ahí en el capítulo 1, y son encontrados sabios, inteligentes, llenos de gracia ante el rey. En el capítulo 2 vemos cómo Dios le revela a Daniel el sueño que este rey orgulloso tuvo y cómo Dios da esa interpretación. En el capítulo 3 vemos a 3 amigos en el horno de fuego y vemos cómo el Señor los libra por la fe que ellos tienen. La pregunta más importante en el capítulo 3 no es ¿dónde quedó Daniel?, sino ¿qué necesitamos para tener una fe como la de estos 3 amigos? En el capítulo 4 vemos a un rey Nabucodonosor humillado por su soberbia cuando él dice: mira lo que he construido, mira lo que he hecho. El juicio de Dios viene sobre él y el Señor le enseña a reconocer que toda grandeza viene de parte de él. Hoy, en el capítulo 5, vemos a Belsasar, el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Y como tenemos en nuestra cultura un dicho, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, o hijo de tigre, igual pintito. O sea, vemos a Belsasar en el capítulo 5 cometiendo errores que su padre cometió, y a veces podemos ser muy duros, uno desde acá, desde que lo está leyendo, y decir: ah, qué bárbaro. Pero a veces también cometemos los mismos nosotros. ¿Sí? Decíamos la semana pasada que cuando apuntamos con un dedo, pues 3 nos apuntan a nosotros.
y necesitamos reconocer lo que no anda bien en nuestra vida, ser humildes, aprender de los errores de otros, dejar que el Señor nos ayude, use a otras personas, use su palabra, use a quien Él quiera para guiarnos, para enseñarnos la importancia de aprender de los errores de otros, de lo que dice la Biblia y someternos a la voluntad. Tenemos aquí en este capítulo 5 una enseñanza, bueno, varias enseñanzas. Una de ellas es que los placeres desenfrenados solo terminan dañando lo que Dios ha construido. ¿Cuántas veces en el vicio, en el desenfreno, verdad? Según esto, en la fiesta o en la vida, no se cometen muchos errores. Cuando las personas están ya inconscientes por el alcohol o por lo que han ingerido, ¿cuántas historias no hay que dicen, a ver, tráete los papeles de la casa para seguir jugando y apostando? Y se pierde todo y se queda en la calle. ¿Por qué? Por la euforia, por el placer desenfrenado. A lo mejor podemos decir, bueno, pero es que yo no ando en las cantinas, yo no ando en los gallos, yo no ando en las apuestas, yo del trabajo a la casa y de la casa al templo y así, ¿verdad? Y a veces pensamos que pues ya somos buenos y que no andamos en malos caminos o en malos pasos. Sin embargo, en nuestra mente muchas veces le damos lugar, le damos cabida a esos placeres desenfrenados que se van a manifestar en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestra forma de ser. Es necesario entender que pues hay que tener humildad para reconocer lo que no está bien, lo que no está bien en mí, en cada quien, y poder prevenir el desastre en nuestra vida cuando reconocemos que nos humillamos bajo la poderosa mano de nuestro Señor. Muchas veces, ¿cuántos padres no han dicho, no, lo de mi hijo, lo de mi hija, pues no es para tanto, ¿verdad? La oración, vamos a orar, y la lectura bíblica, ¿verdad? Y dice, y sí, o sea, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, es cierto. La Biblia dice que debemos orar, que debemos estudiar y que debemos vivir de acuerdo a lo que la palabra nos dice, pero mientras oramos necesitamos tener humildad para hacer los ajustes necesarios, ser el mejor ejemplo que podamos ser, que podamos dar. Este pasaje tiene lecciones valiosas de humildad. Yo les invito para que podamos encontrar por lo menos 3. Hay muchísimas, pero por lo menos vamos a meditar en 3. La primera de ellas dice así, va a aparecer en la pantalla. Dice, la falta de humildad produce excesiva autoconfianza. La falta de humildad produce excesiva autoconfianza. Miren, yo puedo tener la autoconfianza de aventar y cacharla, ¿sí? Y tengo esa confianza, pero me estoy excediendo si yo les dijera, a ver, aviéntenme 20 botellas y van a ver cómo todas las agarro. Me estoy excediendo. Y muchas veces en la vida así sucede. Porque pensamos que tenemos cierta capacidad, nos excedemos en la autoconfianza. Yo esto ya lo sé, ya lo puedo, y no atendemos al peligro latente, a lo que está por venir, a esas señales de alarmas, de aguas, cuidado, prevención. Entonces, si yo me siento autoconfiado, voy a desatender el peligro latente. Lo que otros me dicen, oye, ¿te diste cuenta de esto, de aquello? No. Oye, fíjate que sucedió. Pues quién sabe. ¿Por qué? Porque nos sentimos muchas veces, entre otras cosas, con exceso de autoconfianza. Vamos a leer Daniel, los primeros 12 versículos, si nos regresamos tantito ahí en la presentación. Daniel 5 del 1 al 12. Daniel 5 del 1 al 12. Está en la versión Reina Valera, lo puede leer ahí en su Biblia o acá enfrente en la pantalla. Y es el principio de la historia, el contexto de lo que estamos hablando.
Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos y caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefes sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mejor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. En el desenfreno de esta fiesta aparece el juicio de Dios. Dice que el pasaje, por la alegría o por el gusto del vino, el rey mandó traer los utensilios que estaban consagrados para el templo de Dios, y empezaron a usarlos como de uso común, y empezaron a adorar a otros dioses. Y entonces aparece la sentencia, aparece el juicio de Dios. ¿Qué pasaría con nosotros si apareciera una mano escribiendo en la pared? Pues los que están más cerca de la puerta serían los primeros en correrle, ¿verdad? Dice la Biblia que al rey le temblaban las rodillas. Cuando dice que una daba contra otra, le temblaban las rodillas, se puso blanco. Si era morenito, se puso blanco, ¿verdad? Y se encorvó y se turbó. Pues sí, algo sobrenatural que no había visto él. Pero el juicio de Dios apareció para hacerle ver que estaba haciendo algo equivocado por esa excesiva autoconfianza. Él, ¿verdad?, como hijo del rey Nabucodonosor, quería demostrar que tenía el dinero, tenía la corona, tenía las mujeres, tenía el poder, tenía las tierras, tenía el reino, tenía la comida, tenía la fiesta, tenía todo. Él quería demostrar eso. Y en sus excesos y en su locura terminó mal. Por eso la falta de humildad produce excesiva autoconfianza. Tuvo que entrar la reina madre, su mamá, para hacerlo entender, casi para decirle: ya, mijo, ya, todo está bien, ¿verdad? Calmado. Para guiarlo en que trajera a Daniel y pudiera interpretar lo que estaba escrito, esas 3 palabras que estaban escritas en la pared.
Muchas veces la falta de humildad produce en nosotros todo eso. Pensamos que podemos, decimos no va a pasar nada, creemos que todo va a estar bien. Sin embargo, esa excesiva autoconfianza hace que se desatienda el peligro latente. Mire, los libros de historia, si vamos a los libros de historia, ellos nos dicen que mientras este rey estaba en este banquete, en esta fiesta o fiestezota, como lo quiera ver, los medos y los persas estaban sitiando la ciudad de Babilonia. Eso es lo que dice la historia, los libros de historia, eso es lo que dicen. Mientras los medos y los persas sitiaban la ciudad para tomarla, ¿qué hacía el rey? Emborrachándose, ¿sí? Diciendo, humildad, ¿para qué te quiero? Soberbia, vente conmigo. Y lo vemos en los libros de historia. El capítulo 5, al final, en el versículo 30 y 31 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Dios puso fin a su reinado precisamente por la falta de humildad, esa excesiva autoconfianza. No quiso darse cuenta, no quiso hacer nada por el peligro latente. Y en nuestro caso, hermanos, ¿a cuántas tentaciones hemos cedido por verlas con simpleza? No pasa nada, esta tentación. No, esto no es tentación, esto es, y le ponemos otro nombre. Esto no pasa nada. Y caemos, ¿por qué? Por verlas con simpleza. Porque no nos preparamos, porque no nos fortalecemos en el Señor, porque no somos humildes, porque la humildad es la sabiduría de aceptar mi nivel real. ¿En dónde estoy realmente? Eso es lo que hace la humildad. Me deja ver en dónde estoy realmente. Y si necesito ayuda, pedirla. Y si hay que clamar a Dios, pues clamar a Él. Siempre el peligro gira alrededor de nosotros. Pero la persona humilde ve lo bueno, discierne entre lo malo y lo bueno, se aleja de lo malo, porque la humildad nos despierta a la realidad. Nos dice, caray, no, esto no está bien. Necesito buscar a Dios, necesito preguntar, necesito consultar y no decir, no pasa nada, ya se le pasará, ya vendrá a la iglesia, ya se acercará a Dios, ya cambiará. Necesitamos abrir los ojos y no desatender lo que es evidente ante nosotros. Esa falta de humildad provoca también que tomemos malas decisiones. Entre las muchas malas decisiones que tomó Belsasar, él dijo en el versículo 2 que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído de Jerusalén. Vamos a leer estos dos versículos. Va a aparecer aquí en la pantalla. Daniel 5, 1 y 2. Dice, el rey Belsasar ofreció un gran banquete e invitó a 1000 funcionarios de la corte. El rey bebió mucho vino mientras estaba con sus invitados. El rey Belsasar, muy excitado por tanto vino, ordenó que le trajeran las copas de oro y plata que Nabucodonosor, padre de Belsasar, se había llevado del templo de Jerusalén. Belsasar quería que sus invitados, sus esposas y sus concubinas las usaran en la fiesta. Muchas veces no nos damos cuenta de las decisiones equivocadas que estamos tomando por ese exceso de confianza. Donde falta la humildad, la gente va a ser lastimada. Donde no mostramos humildad, no vamos a caminar con Dios. La idea de buscar a Dios entonces se repite muchas veces en la Biblia. Y esa búsqueda de Dios quiere destruir la soberbia que se está desarrollando en nosotros. Quiere buscar la guía del Señor, enseñarnos a depender más de Él. ¿Cómo buscamos al Señor? ¿Le decimos al Señor lo que tiene que suceder? ¿O nos sometemos a su voluntad?
¿Oramos diciéndole, hágase tu voluntad? ¿O le exigimos para que las cosas sucedan como a nosotros nos gustan? La humildad es la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Es decir, cuando somos humildes reconocemos que solamente tenemos la nada y el pecado. Y entonces por eso vamos a Dios, para que nos ayude y quite el pecado de nuestra vida, quite las ganas de pecar de nuestra vida y nos llene, nos llene. Porque si yo me siento lleno, le voy a decir a Dios, a ver, pues, ¿qué tienes que darme? A ver, no, pues esto no me gusta. Pero si yo me siento vacío y lo reconozco y necesito cada vez más de Él, entonces le voy a decir, Señor, dame lo que tienes porque lo necesito, lo quiero. Es lo que me hace falta. Pero si yo me pongo igual que Dios y me presento ante Él igual que Él, sin humildad, sino con mucha soberbia, entonces yo voy a decir, no, esto no, esto sí, aquello, o sea, como si fuera buffet. Y la palabra de Dios no es para tratarla como si fuera buffet. O sea, ahora quiero esto no lo quiero, sino es recibir todo lo que el Señor nos está dando. La persona humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, sino persigue lo que agrada a Dios. Cuando buscamos nuestra grandeza personal, ¿sabe? Cuando buscamos nuestra grandeza personal, terminaremos como esa famosa estatua que está aquí en esta ciudad, allá rumbo a las vías, ¿verdad? Tiene una gran plataforma y una estatuita así chiquita. Sí sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Rumbo por la calle Segunda, rumbo a las vías, hacia el norte, hay un monumento así de ese tamaño. ¿De quién? Un personaje, sí, tiene una gran base y la estatua está así, ¿verdad? Parece ficha de ajedrez. Así terminaremos cuando buscamos nuestra propia grandeza. Cuando exigimos que nos canten, nosotros queremos ver, o sea, ahí está la soberbia, ahí está el orgullo. Entonces, la humildad no aspira a la grandeza personal. La humildad arroja la corona delante del Señor, lo dice Apocalipsis. ¿Qué hacían los 24 ancianos? Se postraron delante del Señor y arrojaron sus logros, arrojaron sus coronas, arrojaron su título delante del Señor. El Salmo 147:6 dice, Dios levanta a los humildes, pero humilla a los malvados. A lo mejor, a nuestro propio parecer, no somos malvados. A nuestro propio parecer decimos, no, esto no aplica para mí porque yo no soy malvado. Yo soy hijo de Dios, hija de Dios, Él me ha salvado, yo creo, ¿verdad? Estoy aquí hoy, ¿verdad? Y otras cosas que podemos decir. Pero delante del Señor, ¿cómo nos estamos comportando? Cuando nadie me ve, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Necesitamos ser humildes para poder entender que no es por mi autoconfianza, que ante el peligro latente necesito más de Dios, buscarlo a Él. Ante las decisiones de cada día necesito más de Él. La segunda enseñanza dice de esta manera. La falta de humildad produce ceguera espiritual. Los que usan lentes me van a entender. Si uno se quita los lentes, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo. Si uno ve así sin lente y, o sea, ve los números. Yo así veo algo, pero con lentes veo los números en el reloj, por ejemplo.
La falta de humildad no nos permite ver. Pensamos que yo estoy bien, pensamos que todo va bien, ahí vamos, ahí la llevamos y todo eso es lo que se pueda decir y no vemos la realidad con claridad. Y entonces, si tengo ceguera espiritual, me rebelo contra Dios, desprecio lo que Él me está mostrando como lo mejor. Vamos a leer el versículo 22 y 23 de Daniel 5. Daniel 5, 22 y 23. Va a aparecer aquí enfrente. Dice, Belsasar, usted es hijo de Nabucodonosor y es igual que él. Sabe todo lo que le sucedió a él, pero no se ha portado con humildad. Todo lo contrario, se ha rebelado contra el Señor del cielo. Usted mandó traer las copas de oro y plata que son del templo y luego con sus invitados, sus esposas y sus concubinas bebió allí. Además, adoró a dioses de plata y oro, bronce y hierro, madera y piedra. Esos son ídolos falsos que no pueden ver, ni oír, ni pensar. Pero usted no dio honra al Dios verdadero, que tiene poder y controla su vida y todo lo que usted hace. Esas son palabras de Daniel, siendo valiente y hablando con el rey. ¿Sabe? Algo que molesta mucho o que nos molesta mucho como personas precisamente es esto que Daniel le dice a Belsasar. Eres igualito a tu papá. A muchas personas les molesta que les digan, ay, es que eres como tu papá, ay, es que eres como tu mamá. Y ay, eso enciende y eso retuerce y eso, ay, ¿verdad? Purga. En ocasiones es real. Esa es la realidad. Porque no queremos aprender. Vaya, tenemos la opción. Ok, si yo estoy viendo un mal ejemplo, pues no lo repito. Si yo estoy viendo que un mal camino, pues no lo agarro. ¿Sí? Entonces Daniel reprende al rey y le dice, usted es igual que Nabucodonosor. Sabe todo lo que le sucedió a él, pero no se ha portado con humildad. Como decimos, ¿verdad? Vemos la tempestad, pues estamos viendo la tempestad y no nos arrodillamos. Vemos cómo caen por acá y otros por allá, cómo las consecuencias de la maldad están alcanzando a muchos y aún así no queremos ver lo evidente. Pensamos, no, es que Dios es muy bueno, ya tengo la salvación, ya tengo esto, ya tengo otro y como que no entendemos el mensaje completo. ¿Sí? Cuando uno va a comprar un pollito, no espera que le sirvan puras alitas, ¿verdad? Luego hay establecimientos donde no le dan pechuga, pero le dan puras alitas. Pero cuando uno va al pollo, pues uno espera pues el pollo completo. Muchas veces, hermanos, no queremos el pollo completo. Queremos nada más lo que nos gusta. Dios nos dice, llévate todo esto porque todo esto es bendición para tu vida. Y a veces no queremos porque nos falta humildad. Porque en esa escasez de humildad no vemos lo bueno y nos rebelamos voluntariamente contra Dios. Y esa rebelión es una forma de esclavitud. Nosotros mismos nos ponemos las cadenas cuando nos rebelamos contra Dios. Somos testigos del poder de Dios y aún así no queremos abrir los ojos. Y este pasaje enseña este principio. Daniel le dice a Belsasar, oye, pues mira lo que le pasó a tu padre y aún así no quieres aprender. ¿Cuántas veces tendrá Dios que humillarnos, hasta el polvo quizá, para que aprendamos? ¿Cuántas veces las situaciones difíciles en la vida tendrán que enseñarnos algo, algunas lecciones, para que aprendamos? Y a veces, ahí vamos otra vez, ¿verdad? Ahí vamos otra vez. ¿Y por qué? Podremos justificarnos, es que la carne es débil, es que este sentimiento, es que esta emoción,
Pues por eso el Señor nos dice que vivamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque nuestra carne quiere agarrar por el mal camino, quiere tomar malas decisiones. Pero el Señor, con su Santo Espíritu, quiere guiarnos, quiere corregirnos, quiere instruirnos, quiere que seamos enseñables, para que aprendamos lo bueno, para que rechacemos lo malo y para que no andemos voluntariamente despreciando a Dios. Dice el versículo 23 que Daniel le dice a Belsasar: no has honrado al Dios en cuyas manos se halla la vida, y las acciones de su majestad lo demuestran. Usted y yo somos instrumentos de Dios. Cuando creemos en Cristo, que solamente la salvación viene por Él, entonces somos instrumentos. Somos esos vasos, esas copas para uso de Dios, para llevar su palabra, para llevar su servicio, su mensaje a otras personas. Y el Señor nos pide que nos guardemos del mal. Nos dice: oye, sírveme. Y ese sírveme quiere decir, sirve para lo que yo te voy a mostrar. No sirvas para lo que tú quieras, o para lo que a ti se te antoja, o para lo que crees que eres capaz. Sírveme con todo tu corazón, sírveme para honra. Muchas veces nos desviamos de la voluntad de Dios porque pensamos que tenemos algunas cosas, pero muy pronto descubrimos que no tenemos eso que pensábamos tener. Belsasar pensó que tenía todo: dinero, la corona, el poder, mujeres, príncipes, todo, ¿verdad? Y pronto descubrió que no tenía ni la vida, porque fue muerto esa misma noche. No despreciemos el mejor regalo que Dios nos está dando. Seamos humildes. El Señor Jesús nos enseñó cómo vivir con humildad. No veamos la humildad como una debilidad, sino como un tesoro que el Señor quiere revelarnos. Miren, rebelarse contra Dios es costoso. Rebelarse contra Dios cuesta. Invertir en el pecado cuesta. ¿Saben de lo que estoy hablando? Por eso la ley divina de las consecuencias aplica para todos. La ley divina de las consecuencias es para el que cree en Dios y para el que no cree en Dios. Muchas personas pueden creer que las reglas los limitan. Algunas personas creen que las reglas limitan mi diversión, limitan mi vida. Es que yo quiero experimentar, yo quiero vivir. Y en ese grito, ¿verdad?, desesperado, se dan cuenta, a veces demasiado tarde, que tomaron el camino equivocado. Porque los mandamientos de Dios no son limitantes, sino es una protección para nuestra vida, porque Él nos ama. Los mandamientos de Dios no es para fastidiarnos la vida, sino para guiarnos en amor, porque Él nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros. Tal vez al principio no veamos las cosas, pero conforme pasa el tiempo, vamos entendiendo la voluntad de Dios. Dios toma la desobediencia en forma seria porque las consecuencias son graves. Y Él quiere invitarnos para que no tomemos el camino de la desobediencia, porque sabe lo que nos espera. Seamos personas sabias que tomamos la decisión de obedecerlo, de abrir los ojos, de no andar en ceguera espiritual, de abrir los ojos, de no rebelarnos contra Él, de no despreciar lo que su palabra nos dice. Y número 3, les invito para leer la tercera enseñanza. Dice: la falta de humildad lleva a caer en la disciplina de Dios. La falta de humildad lleva a caer en la disciplina de Dios. Dice la Biblia que Dios al que ama, corrige, disciplina, ¿verdad? Y es un ejemplo que como también nosotros, a los que amamos, debemos disciplinarlos. O sea, mostrarles con el ejemplo lo correcto, guiarlos, decirles: por aquí no, esto no es bueno, esto sí es bueno, esto es mejor.
A eso se refiere la disciplina, a una enseñanza con el ejemplo, a una enseñanza donde podamos instruir a los niños, a los jóvenes, a las personas en el camino del Señor, mostrándoles el camino mejor. Por eso, ¿qué concepto tenemos de disciplina? A lo mejor está un poco distorsionado porque pensamos que disciplina es castigo, pero disciplina es instrucción hacia lo correcto, es corregir lo torcido, es enderezar ese árbol que sí puede ser enderezado, esa vida que sí puede ser enderezada. Porque si no lo hacemos, si no nos arrepentimos de vivir en maldad, el Señor se va a encargar de ajustar nuestra vida. Vamos a leer los versículos 26 al 28 de Daniel 5. Daniel 5, del 26 al 28. Dice así: esto es lo que significan esas palabras. Mené, Dios ha contado los días y le ha puesto fin a tu reino. Tekel, Dios ha puesto tu reino en la balanza y no ha pesado lo suficiente. Parsint, tu reino ha sido dividido y ahora le pertenece a los medos y a los persas. No tenemos aquí a un Dios que no se haya compadecido. No tenemos aquí a un Dios tirano o un Dios malvado, sino a un Dios que le dio la oportunidad también a Belsasar de arrepentirse, de aprender del mal ejemplo de su padre, pero él no quiso. Y muchas veces usted y yo estamos igual que Belsasar. Nos llama más la atención el mal ejemplo y queremos caminar por los pasos del mal ejemplo. Sabemos lo que no tenemos que hacer, pero ahí estamos saboreando eso que no tenemos que hacer. Sabemos lo que Dios nos dice como bueno y malo, pero decimos, ay, es que se me antoja más. Está más agradable. Mira, me hace vibrar. Una vez le preguntaron a una jovencita de por qué tenía un novio que no era cristiano. Y ella contestó, es que los cristianos son tan aburridos. Y mi novio me acaricia y me hace vibrar. Y muchas veces así estamos con lo que no agrada a Dios, con lo que sabemos que nos daña. Sabemos que nos va a caer mal, pero después que tomamos el vaso de ese refresco oscurito, burbujeante y gaseoso y bien frío, decimos, ¿verdad? O sea, sé que me hace mal ese refresco oscuro con mucho azúcar y burbujeante, pero me lo tomo y digo, así pasa muchas veces con el pecado. Sé que no lo tengo que hacer, sé que no tengo que responder, rezongar, maldecir, hacer señas obscenas, enojarme, dejar que me controle la ira u otras cosas. Sé que no tengo que hacerlo, pero decimos, es que la carne es débil, es que me ganó esto o me ganó aquello. Por eso el Señor tiene que ser nuestra fortaleza, para no dejarnos llevar y ser disciplinados por Dios, porque ahí estamos una tras otra. Y le decimos a Dios, es que no quería hacerlo, Señor, no quería, pero ahí estamos. Y al día siguiente tampoco quería, pero ahí estoy. Y el día después tampoco quería, pero otra vez. ¿Y entonces de qué se trata? ¿Abusamos de la gracia de Dios? ¿Abusamos del amor de Dios? Pensamos que un Dios perdóname, me arrepiento y ya. Bueno, eso no es arrepentimiento, eso más bien es remordimiento. Mi conciencia me remuerde y estoy ahí, ¿verdad? Diciendo que no lo voy a volver a hacer, pero lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque no he entendido el concepto de arrepentirme. Quizá Dios tenga que disciplinarme para que yo pueda entender qué quiere decir el arrepentimiento.
La maldad siempre va a tener una consecuencia. Y cuando nos vestimos de la maldad, pues vamos a experimentar esas consecuencias. Ahí en el versículo 25 dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y luego en el 26, esta es la interpretación del asunto, hablando Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. El Señor sabe el tiempo que nos da para que regresemos a Él, para que nos arrepintamos, para que dejemos de ser, pues como somos a veces de carácter, dados hacia la depresión o dados hacia el enojo, dados hacia la desobediencia o hacia la rebeldía. Dios sabe, Dios nos conoce a cada uno demasiado bien. Y sabe con lo que batallamos. Y Él nos ha dado tiempo para que regresemos a Él, para que nos arrepintamos. Y hoy podemos hacerlo antes de que llegue el día donde Dios diga, ya se acabó el tiempo. Por eso lo que le sucede al rey Belsasar debe ser un ejemplo para nosotros. Dios quiere que todos reconozcamos nuestra maldad, que todos nos arrepintamos. Pero el que no quiere arrepentirse la pasará mal. Y el hecho de disciplinar entonces nos enseña la importancia de prevenir a tiempo. Muchas veces hemos visto, ¿verdad? Así en persona, en vivo a todo color o en videos, a un niño que llega con un palo y le pega al abuelito o a la abuelita, paz, le pega. ¿Y qué hace la familia? Ja, 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 se ríe. ¿Y qué están enseñando entonces? Pues que el niño le puede pegar a cualquiera y todos se ríen. Y eso es lo que el niño entiende. Pero en vez, si corregimos y le decimos, eso no se hace, préstame eso, ¿verdad? Mira, abrazos, dale un beso, o sea, palabras. Si corregimos a tiempo, hay oportunidad. ¿Y sabe por qué Dios nos disciplina a todos? ¿Sabe por qué Dios nos disciplina a todos? Porque Él considera que somos valiosos y que hay tiempo para cambiar nuestra vida. Si hoy estamos vivos y el Señor nos permite pasar por pruebas, por luchas que nos disciplina, entonces es porque Él cree, Dios cree que podemos cambiar, Dios cree que podemos ser diferentes, Dios cree que podemos entregarnos aún más a Él. Por eso Él nos disciplina, porque cree en nosotros, cree que podemos cambiar. Qué triste aquel padre que no se atreve a disciplinar a su hijo, porque está diciendo que no tiene remedio. Aquel que no disciplina le está diciendo a los demás, no tienes remedio. Pero dichoso el hijo o la hija que recibe la disciplina, la corrección de un padre, porque le está transmitiendo, oye, hay esperanza, tienes remedio. Entonces, mostremos arrepentimiento, ¿sí? Arrepintámonos también de lo que sabemos que Dios nos dice, pero no lo estamos viviendo. La otra frase, el versículo 27 dice, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Tekel significa literalmente pesar, ha sido pesado. Nuestro Padre Celestial desea un crecimiento. ¿Y cómo está haciendo nuestro crecimiento? O sea, si Dios nos pone en una balanza, ¿qué tanto pesa nuestro amor a Cristo? ¿Qué tanto pesa nuestro servicio? ¿Qué tanto pesa nuestra fidelidad a Él? O algunas de las cosas que deberían pesar en nuestra vida son tan livianos como un diente de león que le sopla y sale volando. El Señor quiere que nuestras buenas obras pesen.
nuestra gratitud pese, que nuestro amor hacia Él pese, que nuestro servicio, nuestra alabanza, adoración a Él pese lo suficiente para que nuestra vida entonces se refleje. Oiga, ¿por qué cree que le hablaron a Daniel para interpretar lo que estaba ahí en la pared? ¿Por qué no le hablaron al vagabundo, al que estaba tirado borracho ahí en la banqueta? ¿Por qué? Porque sabían que Daniel tenía una relación con Dios. Sabían que Daniel estaba entregado a Él, que había sabiduría, que Dios estaba con él. De la misma manera usted y yo. A veces hasta renegamos. Ay, Señor, pero ¿por qué a mí no me pasa esto bueno? ¿Por qué no me das aquello que yo te estoy pidiendo y quiero esto y quiero aquello? Y renegamos con Dios. Y al parecer o pensamos que Dios no responde porque nuestra ceguera espiritual no nos deja ver. Pero es lo mismo. O sea, si escogieron a Daniel, fue por su fidelidad, por su entrega, por su amor a Dios. Y lo mismo se debe reflejar en nosotros. Ese amor, esa fidelidad, que pese lo suficiente para que otros puedan creer en el Señor, para que podamos ver la mano de Dios moviéndose alrededor. Y la última frase que está en el versículo 28 dice: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esta fue la sentencia contra el rey, pero bien puede ser nuestra sentencia si no corregimos nuestra vida. Hay cosas malas que seguimos haciendo día tras día tras día. Sabemos que no son buenas, que no es la voluntad de Dios, pero ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tiene que hacer Dios? En verdad, ¿qué tiene que hacer Dios? Sí, Dios es amor, lleno de misericordia y de gracia, pero ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Tiene que llevarnos hasta tocar el piso, hasta morder el polvo, hasta la desesperación para que entendamos? Yo quiero invitarles, hermanos, para que dejemos de rebelarnos contra Dios, para que entendamos que el carácter disciplinado de Daniel lo llevó primero cerca de Dios y después a servir a los reyes. Nabucodonosor, Belsasar, Ciro, ¿verdad? Darío. Su obediencia a Dios lo llevó más allá de donde Daniel pensaba. Un día Daniel estaba en Jerusalén y el destructor de familias llegó, destruyó su familia, destruyó su casa, destruyó su hogar, le quitaron todo. Y Daniel, desesperado, ¿verdad? Solamente confió en Dios, pero eso fue todo lo que necesitó, confiar en Dios. Y Dios estuvo con él, y lo que Daniel aprendió lo puso en práctica, y Dios lo llevó cada vez más allá de donde él mismo imaginaba. Necesitamos tener humildad, hermanos, para poder aplicar lo que la Biblia nos está diciendo, para poder aprender de los errores de otros. Vemos un mundo lleno de maldad. Siempre ha existido la maldad en el mundo, siempre. En nuestra familia también. Pero ¿qué estamos haciendo? Busquemos a Dios. No despreciemos la humildad. Dejemos la soberbia a un lado. Aceptemos la ayuda que Dios nos está enviando. Seamos sinceros y digamos: Señor, te necesito. Pero en verdad te necesito como el aire que respiro, como ese alimento, Señor, que me nutre. Necesito, Señor, te necesito. Vamos a orar. Y yo quiero invitarle para que seamos humildes y clamemos a Dios ahí donde usted está. Pídale al Señor que le ayude. No tiene por qué llegar hasta este punto que llegó Belsasar, donde perdió la vida, perdió todo, lo perdió todo por falta de humildad. No tenemos que llegar a ese punto. Dios nos está desafiando
y queremos despreciar la humildad. Tomemos en cuenta lo que Dios nos ha mostrado. Señor, aquí estamos delante de ti. Gracias por tu palabra. Cuando te pidamos, Señor, que nos hagas humildes, ayúdanos a entender lo que eso significa y lo que eso implica. No queremos que la soberbia nos gane, Señor. Reconocemos nuestra maldad delante de ti y sabemos que la humildad es bien necesaria para no tener un concepto equivocado ni de ti, ni de nosotros mismos, ni de las demás personas. Trabaja, Señor, en nuestra vida. Estamos, Señor, contigo porque queremos que trabajes en nuestra vida. Tú sabes, Señor, que como personas necesitamos de ti, como hombres y mujeres necesitamos de ti, como padres y madres necesitamos de ti, como hijos necesitamos de ti, Señor bendito. Tú eres el que nos ubicas en el plano correcto y esa humildad que tú nos das nos hace entender, Señor, que no se trata de construir nuestro propio reino, sino de honrar tu reino, honrar tu presencia en nuestra vida. Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de las huestes del enemigo y ayúdanos, Señor, a tener presente que somos tus hijos, que debemos caminar contigo, que si no nos apartamos de ti, Señor, hay más bendición. Te ruego, Padre eterno, por todos mis hermanos que están orando y que están clamándote para que tú trabajes en sus vidas. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Dios les bendiga.